Llegamos hoy a nuestra segunda conferencia, que es la que se va a cerrar este ciclo de intervenciones que corre a cargo del profesor Delfín Rodríguez Ruiz, profesor también yo creo que muy conocido y además precisamente aquí en Úbeda, donde ya ha intervenido en otras ocasiones. Él es una enamorada de Andalucía, eso se va a ver ahora después enseguida. Pero la figura de Delfín Rodríguez no es solamente como un profesor de Historia del Arte, que da clase en la Complutense de Madrid, donde es catedrático, sino que yo creo que es una persona que tiene además, es conocida porque tiene otras actividades relacionadas con el arte, donde precisamente yo creo que él ha demostrado una cosa que siempre le ha interesado mucho, que es la divulgación, la alta divulgación y en el fondo la difusión del arte, ¿no? Y esto no solamente se hace siendo profesor de la universidad, sino que se hace con otras actividades en las cuales él ha demostrado tener un amplio campo. Me refiero a su labor como crítico de arte, desde las páginas del diario ABC, su papel como editor al frente de una colección en la editorial ACAL, una colección que además es una serie muy amplia de grandes arquitectos de la historia de toda la arquitectura, y luego también como comisario de muchas exposiciones que posiblemente muchos hayan visto desde los años 80, 90, hitos, verdaderos hitos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Sabatini, el arquitecto italiano afincado en Madrid, pienso, por ejemplo, en Bernini, que ha sido una de las más recientes. Pienso, por ejemplo, en Piranesi, que es otro de sus autores favoritos. Porque es curioso, bueno, no es curioso, Delfín Rodríguez comparte tanta afición o tanto interés por el arte español, como es lógico, como por el italiano. Él es un gran conocedor de Italia, desde muy joven pues tuvo una beca y se mueve por Roma casi como por su casa. Mejor. Y de ahí vienen todas esas aficiones a Bernini, a Piranesi, e incluso, por supuesto, amistades además con historiadores tan importantes como Marcelo Faiolo, ¿no? Con el que comparte una amistad que la compartimos aquí. Me acuerdo un año en Úbeda, un curso, estaba en Baeza, y a la sorpresa nuestra lo comentábamos, la mujer de Faiolo, María Luisa Madonna, que ha trabajado mucho con él, pues había aquella noche una actuación de flamenco aquí precisamente aquí. En el hospital, y dice, ay, yo quiero ir porque yo soy una admiradora de Carmen Linares. Sorprendió muchísimo. Sí, sí. Y nos plantamos en Úbeda aquella noche a oír con ella, ¿verdad? Marcelo Faiolo estaba un poco más ajeno, pero sí, ella sí. Ella sí, muy melómana, claro. Bueno, estas son algunas pinceladas, pero ha hecho muchas más exposiciones. Es cierto que su línea, todo lo que he citado hasta ahora, pues va fundamentalmente por la historia de la arquitectura, que es además, claro, el motivo fundamental por el que lo hemos invitado a este ciclo. Pero él ha trabajado muchas más cosas. Él, por ejemplo, conoce muy bien todo el arte contemporáneo, ha hecho exposiciones tan bonitas como el color de la arquitectura, por ejemplo, o el tema de las arquitecturas pintadas, y sobre todo, como digo, conoce muy bien todo el arte del siglo XX, en el que ha participado además como miembro de muchos jurados, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido. Y sus libros tienen mucho que ver precisamente con todos estos personajes que yo acabo de citar y con estas exposiciones, ¿no? Piranesi, Ventura Rodríguez, que ha sido también de las más recientes, el 2018, que fallé en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. La memoria frágil, un libro precioso que hizo sobre el papel de una gran aventura que hizo la Academia de San Fernando en pleno siglo XVIII, mandar a 3 grandes arquitectos, algunos de los cuales después él ha monografiado, como en el caso de José Hermosilla, y que, como saben, se le encomendó la misión de hacer los levantamientos de los 2 grandes monumentos del mundo islámico en España, que eran la Alhambra y la Mezquita de Córdoba. Y con eso hilvanó un texto precioso sobre ese concepto de la memoria frágil,
sobre esa conciencia que se tiene en el siglo XVIII, ya también la había de antes. Ayer, precisamente, en la conferencia de Fernando, eso se puso muy de relieve, ¿no? Que era la recuperación de esa herencia islámica en la cultura española. Y, bueno, más cosas, algunas cosas que yo quería resaltar. Un libro de los últimos que ha publicado, un libro precioso, y que también define muy bien lo que es su personalidad, ¿no? La Casa de las Metáforas, una colección de ensayos en la que Delfín se mueve en ese mundo un tanto borroso de lo que son los límites de los estilos y de las artes, ¿no? Pintura, escultura, arquitectura, cómo se interfieren, cómo se mezclan, se diluyen también unos en otros, ¿no? Yo creo que es también de los libros que él ya está más satisfecho, ¿no? Es un libro precioso, con esa colección de ensayos que acabo de citar. Pero yo también quería, claro, resaltar sobre todo su papel respecto a los temas del Renacimiento y de Renacimiento en Andalucía, porque ya digo que él tiene muy a gala el identificarse con Andalucía. Él nació ahí en ese borde que hay entre Castilla y La Mancha y Andalucía, en Puerto Llano, ¿no? Yo no sé si eso te ha servido para tener... mucho. Sí. Lo cierto es que Granada, Sevilla y Jaén han sido tres lugares que siempre han estado en el objetivo de Delfín Rodríguez. La Alhambra, Sevilla, por supuesto, con toda su arquitectura religiosa y no religiosa, y en el caso de Jaén, pues de forma muy especial, aparte de Jaén capital, con su catedral, sobre todo Úbeda y Baeza. Y fue precisamente, aparte de esos cursos que he citado, que tuvieron lugar en Baeza en los años 80 y 90, pero, y aquí viene también un recuerdo a una persona, claro, lógicamente muy querida y más porque ha desaparecido, que fue Arsenio Moreno, que en el año 96 organizó aquel encuentro que después se publicó con el título de Úbeda siglo XVI, un libro que lógicamente ustedes conocen y en lo que escribimos muchos. Y él tiene ahí un papel muy destacado porque abrió, digamos, un campo, una cosa que había pasado desapercibida, y era la posible inspiración en una obra fundamental, clave del siglo XVI, que fue El sueño de Polifilo, y que a juicio de Delfín pues podía estar perfectamente inspirando una de las portadas más complicadas y más enigmáticas, la portada meridional de la Iglesia del Salvador. Y bueno, todo eso, toda esa preocupación, todo ese interés por estos temas de Renacimiento, en el fondo tienen como sustrato su interés por el tema del vitruvianismo, es decir, esa especie de Biblia de la arquitectura clásica, y que tiene sobre todo además su mejor expresión en los órdenes arquitectónicos. Y así venimos de donde había empezado, porque su tesis doctoral ya había tenido que ver con estos problemas de vitruvianismo. Él tiene publicado un texto exclusivo sobre Vitruvio en Alianza, que es muy interesante, y llegamos, por tanto, al tema de esta tarde, que es, lógicamente, los órdenes de arquitectura, ya muy vinculados directamente con Andrés de Vanderlira. De manera que aquí los dejo con este conocimiento. Yo voy a sentar allí para oírte y verte mejor. Vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por tu cariñosa presentación, fruto fundamentalmente de tantísimos años de amistad, de colaboración, de complicidad en tantos temas, argumentos, etcétera, en los que hemos coincidido. Yo recordaba que cuando mencionabas el libro de las antigüedades árabes de España, tú a la vez estabas escribiendo y no lo sabíamos y hablábamos constantemente, ¿no? El de la Alhambra romántica. Él estaba escribiendo ese libro y yo el otro libro, que era como la continuación el uno del otro sin habernos puesto de acuerdo. Era una cosa, una sintonía personal, afectiva, etcétera. Y después de la magnífica presentación que ha hecho, que es casi una conferencia en sí misma, me queda
dar las buenas tardes a todos, despedirme aquí, dar de nuevo las gracias a Pedro, porque lo ha contado prácticamente todo en relación a algunas de las preocupaciones que siempre me han llamado la atención, y en especial con este territorio, con esta comunidad, con estos paisajes que de Granada a Jaén, Málaga tengo una relación un poco más complicada, pero con Cádiz tengo una relación también muy personal, y con otras muchas ciudades y pueblos de Andalucía. Y recuerdo que cuando Arsenio, y sirva esto también como un homenaje a Arsenio, porque nos conocimos muy jovencitos, yo creo que Arsenio fue el primer discípulo de Juan Antonio Ramírez, y cuando le destinaron a Málaga. Y yo iba a Málaga con Arsenio, pero en ese momento me arrepentí y me quedé en Madrid. Y Arsenio marchó a Málaga, de ahí a Granada, de ahí a las vidas de las gentes. Pero íbamos a haber empezado juntos, con él precisamente con su Andrés de Vandelvira, y yo con uno de esos temas raros míos de la arquitectura y urbanismo en la utopía del Renacimiento, de Tomás Moro, a las repúblicas construidas por abejas, por hormigas, ese tipo de historias que a mí, los cuentos me gustan muchísimo. Y en cuanto podría decirse, porque Pedro ya lo ha hecho, pero si uno mira cómo ha realizado él, como digamos que con un hilo de continuación de eslabones, con respecto a Andalucía, sí que he ido construyendo, y esto es consciente, eslabones que contribuyen a una manera de entender la arquitectura andaluza. Desde mi punto de vista, desde el Renacimiento, aunque tocando cómo se lee en el siglo XVIII la arquitectura islámica, hasta prácticamente algunos, llegando a tiempos contemporáneos, también he llegado a escribir sobre, pero por razones de apetencia o por los temas que tocaba de Guillermo Pérez Villalta, en fin, que los temas de arquitectos andaluces contemporáneos, artistas, arquitecturas, todos esos siempre me han interesado mucho. Pero sobre todo me han interesado mucho los temas de arquitectura de la Edad Moderna, siglo XVI, XVII y XVIII, alguna cosa del XIX perdida, pero fundamentalmente es eso. Y cuando yo, muchas veces en broma a los alumnos, les preguntaba: ¿quién de vosotros ha ido al Escorial? Estábamos en Madrid, ¿eh? Y levantaban la mano 1, 2, más o menos, ¿no? ¿Qué pensáis del Escorial, no? Son preguntas tontas, completamente banales, ¿no? El más grande edificio de la historia de la arquitectura española, digo. ¿Y la Alhambra? Sí, bueno, pero es una cuestión distinta al Escorial, ¿no? Digo, y en quinto, pues era en quinto, antiguas licenciaturas, ¿conocéis alguno, os han explicado alguno de vosotros en alguna ocasión a Andrés de Vandelvira? Ni idea. Digo, pues el más grande arquitecto español del Renacimiento, al margen de Juan de Herrera. La provocación, la cara de asombro, la ignorancia, todo terrible, ¿no? Yo sufriendo en el aula y con el micrófono, sufriendo enormemente, diciéndome, ¿cómo nadie ha explicado nunca? Pero dices Borromini, tampoco lo han explicado. Dicen Andrea Palladio, tampoco se ha explicado. Con lo cual tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Quiero decir que son arquitectos de una importancia y de una enjundia verdaderamente extraordinaria. El caso de Andrés de Vandelvira pasaba un poco como, en su caso, como en el de otros protagonistas de la arquitectura española en momentos de transición de la Edad Media al Renacimiento, del Renacimiento al Barroco, del Barroco al siglo XVIII, etc. Y estos espacios de transición son siempre espacios tremendamente inseguros. No están llenos de certidumbres. Todo lo que plantean son dudas. No es la imagen canónica de Palladio, de Serlio, de Vitruvio, del Vignola, del padre Pozzo con los jesuitas a principios del siglo XVII, sino que daba la impresión de que los españoles habíamos logrado una especie de consumo popular de la arquitectura culta que habían elaborado los italianos, el Papa, las grandes repúblicas, etcétera, y que habían elaborado especialmente los franceses, ¿no?
ante esos dos grandes modelos, monárquicos también, pensemos que se establecía ya desde el siglo XVI una especie como de regla de guerra incruenta, sin sangre, entre las tres grandes monarquías europeas. Los modelos franceses, Francia, los modelos italianos y los españoles. ¿Dónde se resolvía incruentamente esta lucha? En Roma, escena de un gran teatro que era el mundo. Esta ciudad de Roma veía enfrentamientos, confrontaciones, etcétera, sobre todo entre los grandes arquitectos franceses de Bernini y Borromini, escultores, etcétera, pero españoles pocos, poquísimos. Y cuando se hablaba por parte de la historiografía extranjera, se hablaba de la arquitectura española, siempre se pensaba por parte de los hispanistas que era como un arte de aluvión, ¿no? Un arte de un lugar geográfico impreciso, de vaivenes históricos también muy complejos, muy azarosos. No existía una especie como de normativa para la arquitectura española, con la excepción del insólito caso del edificio del Escorial. Y sin embargo, estos aspectos hacían de España un lugar apasionante, precisamente por esa cualidad inasible de no obedecer a tradiciones canónicas, consolidadas, modélicas y ejemplares. Pensemos que España fue el último país en disponer de un catálogo de edificios de su propia historia de la arquitectura. Catálogo grabado, estampas. Francia tenía los Magots, los François Blondel, Italia tenía Domenico de Rossi, tenía Palladio, tenía, no sé, todos los países tenían repertorios de sus grandes posesiones reales, principescas, tratados teóricos, normativos, academias. Aquí no teníamos nada. Hasta el siglo XVIII con los Borbones y la Academia de San Fernando, que es cuando comienza a elaborarse. Es verdad que con anterioridad, en algún momento de la primera mitad del siglo XVIII, Felipe V había iniciado con los primeros pasos de la Academia y el Cuerpo de Ingenieros Militares algunos andares, algunos primeros caminos para intentar construir una historia visual del poder de la monarquía. La arquitectura siempre fue pensada por las monarquías y el poder político como instrumentos del poder político. No son solamente el lugar del retrato o la casa donde habita el rey y el monarca, la dinastía, el príncipe, la princesa, el obispo, el arzobispo, etc., sino que son instrumentos de propaganda del poder y la grandeza de ese país. Esto, que había sido perfectamente comprendido por toda Europa, menos por España, había sido como quitando el Escorial. Ahí la única cabeza inteligente fue Felipe II, y con la obra de difusión y divulgación de Juan de Herrera, con las estampas del Escorial y que todos conocéis, ¿no? Es decir, que estamos en una situación como minoritaria, como en el margen del eje canónico de los debates, grandes debates en la historia de la arquitectura, de los grandes arquitectos. ¿A qué gran arquitecto de la historia de la arquitectura se citaba fuera de España? Pues con independencia de Tioda, esto es una cosa completamente rarísima, pero Tioda, que fue el arquitecto de Santa María de Naranco, según las leyendas medievales, hubo en los años 20 y 30, con estos debates, que dio credibilidad a esta arbitrariedad de los falsos cronicones. En cualquier caso, sería interesante hacer una tesis doctoral sobre un personaje que muy posiblemente no existió y se llamaba Tioda, ¿no? Como los grandes arquitectos de la antigüedad clásica, o simplemente arquitectos legendarios. Decía que el único arquitecto citado fuera de España, y hasta principios del XIX prácticamente, fue Juan de Herrera.
Juan Bautista de Toledo era conocido, pero porque había sido predecesor en el inicio de la actividad material de la construcción, ¿no? Elogio de Juan Bautista de Toledo, que había trabajado en el Vaticano y había sido discípulo de Miguel Ángel, pero como arquitecto, vamos a ver, una cosa es un aparejador o es un maestro de obras con una cierta cultura, etcétera, y otra cosa un gran arquitecto a la manera italiana o a la manera francesa. Y es curioso que Vincenzo Scamozzi, en 1625, en su Arquitectura Universale, que era el discípulo de Andrea Palladio Predilecto, escribió un volumen enorme sobre todas las teorías sobre la arquitectura, los órdenes de esquina, variantes de todo tipo, etc. Y describió también pequeñas historias por países de los hechos más importantes en el sentido arquitectónico de la palabra de esas naciones o de esos pueblos o países. De España dice: no hay nada que decir en términos de arquitectura. Palabras de Vincenzo Scamozzi, publicado en Padova en 1625. Decía: las dos únicas obras mencionables que tienen que ver con la arquitectura son la pureza del aire de la Sierra de Madrid y el Escorial. Ninguna de las dos está en Madrid. Quiere decir, como catedral, como capital de una nación, como capital cosmopolita, no está. Es decir, todo esto eran como paradojas que, lógicamente, de cara a arquitectos extranjeros, etcétera, pues en la fortuna historiográfica, en las estampas reproducidas, en colecciones de libros de estampas, tratados, etcétera, los edificios, quitando algunos apuntes de la Alhambra con los viajeros británicos y ya en el siglo XVIII con la Academia de San Fernando, nada prácticamente de esto existía. Existían pequeñas monografías sobre algunos edificios aislados, pero que era por su carácter sagrado, religioso, pues eran muy considerados por los reinos de España, por los pueblos de España, pero en realidad no teníamos el patrimonio riquísimo. Sin embargo, buena parte de los monarcas españoles, por matrimonio o por otro tipo de avatares, desde los Austrias a los Borbones, habían tenido una formación verdaderamente extraordinaria desde el punto de vista del gusto y de la formación de las bibliotecas y del coleccionismo. No voy a entrar en el coleccionismo de los Austrias ni de los Borbones, no voy a entrar en otras cuestiones, pero las bibliotecas sí que son importantes. La biblioteca de Felipe V, que la privada, no la real, una cosa es la biblioteca real, que es propiedad de todos los reyes, y que Felipe V tuvo la sensatez de separar esa biblioteca real, que se llamó Real Biblioteca, que es como se denomina, y que pertenece ahora a Patrimonio Nacional y pertenecía a la Casa Real, ¿no? Pero la biblioteca histórica de la Casa Real es una biblioteca histórica que funda Felipe V en el pasadizo del antiguo Alcázar de Madrid antes del incendio al Monasterio de la Encarnación. Los primeros, porque los he visto, en la Biblioteca Nacional se reúne todo a lo largo de la historia y se encuentra hoy todo reunido en la Biblioteca Nacional de Madrid, que es uno de esos tesoros que tenemos y que nadie va a visitar nunca, ¿no? En esta biblioteca, el volumen 1/1, luego vendrá el volumen 1/2, y así sucesivamente de las asignaturas. 1 significa la planta, y 2 en esa planta, que corresponde a la estantería, se va numerando según la secuencia numérica, ¿no? Pues los cerca de 15.000 libros primeros manuscritos fueron manuscritos por Felipe V. Nadie los ha leído, nunca. Lo desconocemos todavía. Si de Felipe V desconocemos eso, ¿qué no decir de personajes como Andrés de Vanderveer y otros arquitectos importantísimos? Quiero decir con este tipo de cuestiones que ha habido, y sin embargo, estos monarcas y príncipes que lo que hacían era coleccionar libros de repertorios de jardines europeos, jardines romanos, vistas de ciudades,
repertorios de Venecia descrita, Florencia, Lisboa, todos menos Madrid. Madrid no tenía que no fuese una guía de forasteros para los caminos de postas. No teníamos nada. Y estos artistas y arquitectos se formaban, y estos poderosos mecenas, etcétera, con esos grandes libros de repertorio donde recorrían en planta, alzado y sección, pues no sé, San Pietro del Vaticano, o recorrían el Palacio Farnese en Roma, planta, alzado y sección, o San Pietro del Vaticano, planta, alzado y sección, capillas en Nápoles, en Génova, etcétera. En España, nada. Y sin embargo, los reyes y los arquitectos, y esta identidad entre rey y arquitecto, monarca, príncipe y arquitecto, procede de una leyenda vitruviana, es una relación enormemente estrecha, porque el rey siempre quiso ser arquitecto y el arquitecto siempre quiso ser monarca. No se lea esto en términos irónicos, ¿no? Sino que eso forma parte de un atavismo que desde el texto de Vitruvio es enormemente conocido a través de Dinócrates de Macedonia y Alejandro, ¿no? Quiero decir con esto que cuando nos encontramos con un personaje tan verdaderamente interesante, apasionante en estas fechas de comienzos de los años centrales del siglo XVI, se ha dado el salto más o menos cualitativo en ciertas zonas de España del último gótico al primer renacimiento. Ocurre una cosa, y es que si uno mira por fechas, por datos, estos arquitectos que están construyendo obras muy notables desde el punto de vista económico y financiero, grandes iglesias, grandes conventos, puentes, de un control de la estereotomía plenamente fascinante, tanto como la francesa, tan importante como la francesa. Estos arquitectos, como digo, nunca fueron reconocidos prácticamente por nadie. Pero ¿de dónde surgen? Porque a esta arquitectura, pura construcción, que levanta bóvedas, que levanta escaleras, que levanta bóvedas vaídas, que levanta espacios imposibles de construir, etcétera, sin que todavía el repertorio de los órdenes de arquitectura, la ornamentación, el significado simbólico que un orden conlleva o que la mezcla de dos órdenes conllevan, significados simbólicos, religiosos, sagrados, políticos, etcétera, todavía no se ha codificado, todavía Serlio está empezando a codificarlo, y en España se están comenzando a incorporar ejemplos ornamentales y decorativos a la romana, en el sentido de la tradición de la cultura antica, de la antigua Roma de los siglos XVI y XVII, ¿no? Y ahí hay dos cuestiones fundamentales. Un texto que sirvió para alimentar, es decir, bueno, ¿qué hacemos con estos muros y soluciones espectaculares desde el punto de vista constructivo, ¿no? Vitruvio. Una de las primeras ediciones de Vitruvio, Cesare Cesariano, publicada en como 1521, ingeniero al servicio de Carlos V, que eso se olvida siempre, y cuyo libro, su edición de Vitruvio de ese año, tenía en su biblioteca precisamente Andrés de Vandelvira, y que usa con alguna frecuencia, no especialmente llamativa en algunas de sus obras, comienza a incorporar elementos ornamentales y decorativos que ya, por otra parte, Diego de Sagredo, Francisco de Luna, el suegro de Vandelvira, y algunos otros arquitectos, pues están incorporando en pequeñas iglesias, capillas, retablos, altares, no en grandes obras todavía, ¿no? Hay algo como elogio de lo menudo para demostrar la habilidad en proporcionar significados simbólicos en lo que es un simple orden de arquitectura compuesto, según Vitruvio, del pedestal, de la basa, del fuste, el capitel, arquitrabe, etcétera, etcétera. Y con los variantes decorativos y ornamentales y simbólicos del dórico, jónico y corintio. Esto vitruviano, esta estructura vitruviana de los órdenes y que hemos aprendido desde niños, por lo menos yo lo aprendí en el colegio, ¿no? Tened en cuenta que es algo muy similar a lo que
seguro que todos habéis leído Agatha Christie, ¿no? Por ejemplo. Y sabéis que se abre la portada del libro, se abre la siguiente página de cortesía y a la vuelta de la página de cortesía pone personajes que figuran en esta historia. Dice, fulanito de tal, abogado, menganito de tal, responsable de no sé quién, cochero, policía, comisario, jardinero, ventero. 8 personas, 7 personas, ¿no? Que hace Agatha Christie, seguir la tradición del Renacimiento de los libros sobre el sistema de los órdenes de arquitectura. Ella pone a funcionar a 5 o 6 personajes para contar una historia. ¿Qué hace Vitruvio? ¿Qué hace Serlio? ¿Qué hacen los vitruvianos al principio? Eligen y codifican 5 órdenes que cuentan la historia de la arquitectura del mundo. Con esos 5 órdenes se han construido altares, capillas, relojes, puertas, ventanas, palacios, iglesias. Se han descrito sueños con 5 personajes. Se ha descubierto, se ha construido y se puede construir la historia de la arquitectura. Pues bien, decía todo esto a propósito de que Vitruvio define, por decirlo así, como el esquema del clasicismo. Eso lo decía muy bien Rudolf Bittkopper, diciendo que quien crea el esqueleto de lo clásico, con los 5 órdenes de arquitectura, fue Vitruvio. Afirmación de Rudolf Bittkopper, sencilla, clara, alemana, muy rígida, pero enormemente enjundiosa en su observación. Y además de estas cuestiones a las que me refería de Vanderbilt, de su origen y procedencia, de dónde vienen estas cosas, de dónde recoge los elementos ornamentales, la práctica de la construcción, es muy posible que fuera de origen flamenco francés posiblemente, o al menos en relación con el reino de Navarra, bajando hacia Navarra y después bajando hacia Cuenca y después de Uclés, después de Uclés bajamos a Úbeda Baeza, después retornamos a Cuenca, después Sevilla. Así, como en términos, está Alcaraz, está toda la zona de Jaén, todo lo que todos ustedes conocen. ¿Qué significa que un grupo de arquitectos, canteros, ensambladores, escultores, yeseros y escultores como Etienne Jamet, Esteban Jamete para todos nosotros, ¿no? Un escultor francés que en Francia no hubiera tenido ni un puesto de vinos en ningún lugar, al lado del Sena. Y se convierte de pronto en el escultor por excelencia que va a llenar del aparato retórico que necesita la arquitectura de Vanderbilt para llenarla de contenidos simbólicos, políticos, religiosos, familiares, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué significa que haya en este grupo que va a recorrer este camino tan complejo en apenas 30-35 años, prácticamente toda la península, en los lugares en los que había medios económicos? La corte, por supuesto, pero fuera de la corte, ¿dónde estaban? ¿Quién estaba promoviendo grandes catedrales, grandes obras? Pues Francisco de los Cobos, Úbeda Baeza, la ciudad de Jaén, lo que he comentado antes también de Uclés con la orden de Santiago, importantísima, precisamente justo en este momento, y ahí están trabajando este grupo. Yo siempre que pensaba en ellos, pensaba como en un grupo, en las compañías de teatro, ¿no? Que, bueno, pues escriben un par de textos, 3 textos, que representan entre una serie de protagonistas y que van recorriendo pueblos, poblaciones de más o menos prestigio, enjundia, locales de mejor calidad o peor calidad, etcétera, representando obras de teatro o musicales. Pero son los mismos personajes que unos proceden del norte de Italia, otros de Francia, otros se han formado en el norte de Italia, otros en Roma, otros han pasado por otras ciudades o países más próximas a la frontera con España. ¿Qué quiero decir con esto?
funcionaban como una verdadera troupe de teatro. ¿Quién era el ideólogo de esta troupe teatral? Andrés de Vandelvira. Quien organizaba, quien era el jefe de este grupo, era Andrés de Vandelvira. Esto explica su presencia en distintos sitios. Ahora bien, lo que hace hablar, ser elocuente de la arquitectura, no es solamente la cualidad arquitectónica de un edificio, constructiva, etcétera, que eso, para que el edificio no se caiga, para que los fieles puedan estar tranquilos debajo de un techo, o los príncipes en un palacio, etcétera. Para conseguir eso, el arquitecto debió proporcionar todo un aparato simbólico, retórico, que fuera capaz de hacer elocuente lo que allí se contaba, lo que detrás de la fachada se contaba. Porque la fachada no anuncia lo que pasa en el interior solamente, sino que exterioriza lo que debe pasar necesariamente en el exterior. Por eso una pieza de arquitectura no es una pieza de arquitectura, es una pieza de arquitectura con vocación urbanística. Por eso en muchas ocasiones se crean plazas delante de los grandes edificios y grandes monumentos para que aquello sacralice la ciudad, si es el caso de una iglesia. Es decir, y no quiero alargarme mucho, que yo sé que me alargo demasiado, pero simplemente quería dar esta sensación de que en efecto este grupo de personas trabajan de esta manera y se distribuyen, fijaros, los grupos de poder, ¿no? Es decir, la Orden de Santiago, Uclés, pero es que también heredaron una parte también de los templarios, luego caballeros de Jerusalén. Es que la Orden de Santiago en Uclés, claro, en Uclés, que es una cosa monumental, hace 20 o 25 días a unos amigos muy queridos les llevé a ver Uclés, todos muy queridos, pero ninguno conocía Uclés. Iba a decir como mis alumnos, ¿quién conoce el monasterio de Uclés? Solamente Pedro Galera. 2, 3, 4, 5. Bien, alegría, ¿no? Es decir, bien, porque es un edificio verdaderamente extraordinario. La cabecera de Uclés, que se levanta en románico, luego en gótico y tal, con las ventanas, con aquellos candelabros, aquellas especies de esculturas que parecen propias del plateresco, etc. Ahí trabaja un jovencísimo Andrés de Vandelvira, que se acaba de noviar y casar con la hija de Francisco de Luna, maestro mayor de Uclés. Y ahí comienza a trabajar también Etienne Jamet. Y se van juntando como este grupo que se va como improvisando, de origen francés, de origen italiano, de origen del norte, de origen navarro, de distintos orígenes. Pues bien, estos señores, ¿qué es lo que están teniendo? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Existe una jerarquía que todos conocen como ritos de iniciación según la masonería de la construcción medieval, la masonería llamada constructiva, no operativa. La operativa sería la masonería que todos conocemos a partir del siglo XVIII. Y que conocen los secretos de la arquitectura. Los maestros conocen los secretos definitivamente. Los aprendices, los iniciados, conocen una parte de los secretos, pero no todos, y así sucesivamente. En 1499 pensamos en Etienne Jamet y pensamos en este momento en las figuras más significativas, ¿no? en Andrés de Vandelvira. En 1599 se publica en Venecia el más bello libro jamás editado por ningún editor en la historia del libro, Limnerotomaquia Polifili, el sueño de Polifilo, que es con unas silografías que uno se pasaría la vida entera mirándolas, y con un texto. El texto es una novela de amor. Limnerotomaquia Polifili era la pasión de Polifilo por la arquitectura.
el deseo del arquitecto, de Polifilo, por la arquitectura, un deseo que era carnal, no solamente intelectual. Aquí entraríamos en versiones que tendrían que ver con tantas leyendas y libros de bestseller que en los últimos años se han escrito y publicado con enorme éxito, pero que recogen aquella vieja tradición. Esa edición, bueno, a mí, Aldo Manuzio, el editor, siempre me ha fascinado, primero por la calidad de sus... aquí lo podéis observar en la calidad de las xilografías, ¿no? Pero yo he manejado muchos de ellos para exposiciones y tal, y siempre los cambio para tocar otros polifilos distintos, no sé, que no sea siempre el mismo, ¿no? Y en este caso del polifilo, me encanta este editor, aparte de los libros, la tipografía, que es una cosa realmente maravillosa, porque el logotipo de la imprenta, de la editorial, de la estampería, que dirían los venecianos, es un áncora y un delfín. Además, por eso le tengo tanta simpatía a Aldo Manuzio, ¿no? En este libro, esta historia de amor, que se pasa entre la playa, los bosques, lugares paradisíacos, arquitecturas en forma del mausoleo de Artemisia, elefantes coronados por un obelisco como el de Bernini en Santa Maria sopra Minerva en Roma, o en Bomarzo, que también hay otro elefante con algo parecido, en fin, fue muy usado por los artistas. Uno de los que primero lo redescubrió o intentó identificar la himnotaumaquia Polifili con un lugar concreto, con un lugar que se puede recorrer y pasear, como quien lleva el libro, va leyendo el libro y va recorriendo los lugares, los espacios y las arquitecturas. Lo descubrió observación de Salvador Dalí, como tantas cosas buenas y malas hizo, pero como escritor era realmente maravilloso. Identificó Bomarzo en el Lazio con la himnotaumaquia Polifili. E inmediatamente después, Manuel Mújica Laínez, el escritor, publicó su maravillosa novela, Bomarzo, que yo recomiendo vivamente que quien no lo haya leído lea esa novela y entrará en la cultura del Renacimiento de una manera increíble. El éxito fue enorme y en 1746 en Francia se traduce al francés la obra, con el añadido siguiente, que fue, aquí ya no eran solamente imágenes del resultado final del repertorio de ilustración del libro, sino los trazados armónicos, el secreto de la arquitectura. Lo que no cualquiera conoce, un ebanista, un carpintero, yo mismo, puedo imitar, incluso construir en cartón piedra o en corcho o en madera esta fachada, ¿no? Yo no sé construir esto. No sé convertir en arquitectura este trazado armónico, porque desconozco el secreto. Y veremos lo importante que es este tema. Bueno, el caso es que en el círculo de Vandelvira y en el círculo de Etienne Jamet, gracias a esas relaciones italo-francesas, etcétera, conocían perfectamente el tratado. Es más, Francisco de los Cobos conocía perfectamente el tratado. Vázquez de Molina conocía el tratado. Carlos V tenía un tratado dedicado, una edición del tratado dedicado. Felipe II tenía otra edición dedicada y se conserva en el Escorial. Y así, ad infinitum, monarcas, grandes príncipes, grandes prelados, etcétera, tenían este tratado verdaderamente elocuente, maravilloso, para estudiosos, etcétera. Y además de todo esto, los arquitectos comienzan a usarlo como una fuente de repertorios, igual que usan el Palladio, las antigüedades de Roma, fragmentos del Panteón, de cornisas, el Serlio y tal, utilizan fragmentos sacados de las láminas xilografiadas del edificio. ¿Qué hacen? Convertirlas en arquitectura en piedra. Y aquí veis la lámina, la xilografía de Francesco Colonna de la Porta Magna, que coincide con, no del todo, lógicamente, con la fachada sur, la fachada meridional del Salvador
aquí en Úbeda. En la edición francesa, como veis, cambia un poco la decoración ornamental con respecto a esta, es la parte superior de esta historia. Y hay otra cuestión interesantísima en estos temas, y es la aparición, como os decía antes, de los elementos y repertorios de carácter ornamental propios de la cultura del plateresco, se ha dicho siempre, impuros, por tanto, híbridos, sucios, no canónicos, no eran romanos, no eran florentinos, era una cosa como menuda, menor, propio de ebanista, de artesano. Yo recuerdo que esto lo he escuchado yo, y todavía me sorprende, y han pasado ya 40 años. Yo escuché, y lo digo, a Franco Borsi, catedrático de Historia de la Arquitectura de la Universidad de Florencia, decir en 1980, y dejar por escrito en las actas de un congreso, que en realidad la arquitectura española es una arquitectura menor, de carácter absolutamente popular. Y había la élite de la élite en la historia de la arquitectura. Y es verdad que lo organizaba él en Florencia, en la Facultad de Arquitectura, y era su casa, y podía decir lo que quisiera, ¿no? Pero una cortesía intelectual, para que veáis la manera de cómo nos perciben. Mientras nosotros vamos buscando percibir Francia, Italia, Roma, a base de grandes estampas, los franceses y tal las producen, las editan, carísimas todas. Aquí nadie se gastaba todavía nadie se gasta un duro ni en estampar, ni en hacer grandes libros, ni grandes obras. Y decía que poco a poco, en este grupo de arquitectos, aquellas imágenes menudas, decoradas, típicas del plateresco, tanto en Cuenca como en Alarcó, y en Cuenca, también en el arco de Jamete en Cuenca, o en la fachada del propio, en la iglesia de Salvador, los órdenes se van como acomodando, perfilando, manteniendo elementos ornamentales y decorativos que se atienen, digamos, que a un vocabulario de carácter simbólico cuya clave última entienden el fiel, entienden los elegidos. Estos son enigmas, no son elementos ornamentales para satisfacer el gusto. Son formas, figuras, elementos vegetales, etcétera, que para la sociedad de la época poseía contenidos especiales, de todo tipo, políticos, ideológicos, sagrados, religiosos, etcétera. Y esto se va ordenando en manos de Vanderbilt y de Etienne Jamet. Otra lámina, otra estampa, otra xilografía de la tumba de Artemisia en la Neurotomaquia Polifili de Francesco Colonna, Venecia, 1499. La tumba de Artemisia. La conocen todos, ¿no? Portada de la capilla del deán Ortega de la Catedral de Málaga en la iglesia de San Nicolás de Úbeda. ¿La han visto cuántas veces? 1000, yo qué sé, 500, 400, ¿no? Infinitas veces. Pues sorprendente, porque además da la impresión de que en efecto poseía la edición del Neurotomaquia Polifili por sus relaciones, precisamente por la aristocracia vinculada a la monarquía, de Carlos V y de Felipe II. Estamos en un centro neurálgico. He hablado antes de una troupe de artistas que dirigen trabajos, grandes obras, viven de esto, se relacionan con muchísima gente, poderosos, menos poderosos, menesterosos, especialistas en su oficio, etcétera, etcétera. Y además existen otras sub que hacen teatro, música, etcétera. Pero también existen otras troupes de especialistas y de técnicos que son los impresores y editores. ¿De dónde venían los impresores y editores de la Universidad de Baeza? Lyon. ¿Cómo venían? En forma de troupe, de caravana, como los gitanos cuando llevan la feria. Y venían con las resmas de papel, con las tipografías,
con las máquinas para imprimir, etcétera, etcétera. Por eso aquí la producción de libros erasmianos en Baeza, no Úbeda, en Baeza, fue tan importante durante el siglo XVI. Y viajaban de esta manera, se llevaban la imprenta de lugar en lugar. ¿Dónde me van a hacer caso para vender lo que tengo? Y así se va difundiendo también la cultura, no solamente por el encargo del mecenas, digamos, noble o príncipe, que encarga un detrato, o el altar mayor de la colegial de tal ciudad importantísima, sino estas otras cosas que aparecen más menudas y que, sin embargo, nos van llenando la vida de elementos cotidianos verdaderamente importantes. Interesantísimo. La Biblioteca Polifili, Francesco Colonna. Aquí ha habido siempre en la autoría de Francesco Colonna una especie como de duda sobre la autoría. Yo tengo una edición facsímil, 1521, el libro ocupa de aquí hasta allí, es una joya bibliográfica de este ingeniero de Carlos V, y es difícil de leer porque está escrito entre un poco de griego, un poco de latín y un poco de castellano, es decir, un poquito de todo, ¿no? Bueno, hay tanta gente que se expresa así en televisión que da igual, ¿no? Acabas enterándote del libro. Y se decía en un momento determinado que este Francesco Colonna, por el acrónimo de las iniciales de cada uno de los renglones, los primeros renglones de la traducción, no la edición en latín, formaba el nombre de Francesco Colonna. Naturalmente, por la relación y la presencia de tantos ejemplares en la monarquía hispánica y príncipes de la monarquía hispánica, inmediatamente se pensó en que era un miembro de la familia Colonna, filo-española por excelencia, quien fue responsable de la traducción, edición, etcétera, de este libro. Con posterioridad, Mauricio Calvesi, que murió hace unos pocos años, insistió desde hace unos 30 o 40 años en decir que de eso nada, que se trataba de un fraile mendicante de origen veneciano y, bueno, pues que no tiene nada que ver con la aristocracia y la nobleza, sino que era un intelectual, un monje intelectual que recreó y editó este libro maravilloso. Pues bien, aquí vemos una cosa que nos sorprende en esta pala de altar. La tumba de Poliandrión. Bueno, ya, el título ya es significativo, pero en cualquier caso, ¿qué nos sorprende? Las proporciones de en este caso, en la edición francesa, de columnas y en la edición italiana, de pilastras. Las proporciones tenían un canon. El orden dórico eran uno o dos diámetros con respecto a la altura del fuste. Y así luego el jónico compuesto corintio. De tal manera que existía siempre una proporción entre el diámetro o el círculo de la base de la columna y la altura del limoscalpo de la parte superior del fuste de la columna. Una proporción que según el dórico, el jónico y tal, pues en el dórico y el toscano era más bajito, achatado y regordete, el jónico era más elegante, el corintio infinitamente más, como es lógico, y ya el que se salía del canon era una especie de Gianni Versace, ¿no? De Valentino, era el orden compuesto romano, ¿no? Más allá de eso ya no había perfección posible. Y sin embargo está sacado de proporción. ¿Cómo es posible que el orden de los órdenes en la cultura clásica, antigua, etcétera, etcétera, esté mal proporcionado? Da la impresión de que las columnas son como de goma o de chicle, ¿no? Que se estiran y se pueden estirar hasta el infinito. ¿Dónde pasa eso en Úbeda? Iglesia de San Francisco. San Francisco, la capilla de los Benavides, en Baeza. Se aprecia también, no solamente se aprecia aquí, que se nota esta desproporción absoluta, sino en otros lugares de otras iglesias donde esta desproporción
en Úbeda y en Baeza se hace enormemente frecuente. Otro de los problemas que tienen que ver con los órdenes de arquitectura no es tanto la invención de un sexto orden, que será muy frecuente, fue muy frecuente durante toda la cultura del Renacimiento, desde el orden salomónico, pasando por órdenes nacionales, el español, el orden francés y tantos otros, sino la sustitución de los órdenes por figuraciones antropomórficas, ¿no? Eso ya lo contó Vitruvio, lo describió Cesare Cesariano en su famosísimo y usado por todos estos arquitectos de arquitectura de Como de 1521, y fue usado también con mucha frecuencia tanto en París en los años 20 y 30, en el Louvre, etcétera, pero también, de nuevo Francia, pero también en la sacristía de la Capilla del Salvador. Las obras escultóricas son de Etienne Jamet, de Esteban Jamete, etc. Aquí se ven más detalles en los que no me puedo detener porque nos iríamos muy lejos. Bien, vista esta cuestión, es decir, una serie de profesionales de distinto nivel en su capacidad técnica, con distintos niveles de formación de lecturas o de práctica acumulada durante el tiempo, y que van recorriendo obras que se han puesto en marcha en León, o en Cuenca, o en Guadalajara, o en Uclés, o donde fuere, ¿no? O aquí en Úbeda, o en Baeza. En un momento determinado, en la Catedral de Cuenca, se construye uno de los más bellos arcos del Renacimiento español, también de Vandelvira, pero sobre todo el diseño es de Etienne Jamet, Esteban Jamete. Cuando vayan a buscar a Esteban Jamete en la bibliografía, en Google, etcétera, etcétera, busquen Etienne Jamet en francés, porque es de origen francés, y de Esteban Jamete yo creo que tiene una línea de contenido, ¿no? Es Etienne Jamet, como suena, ¿no? Y como era muy rico, de pronto eran muy ricos, eran extranjeros todos, ¿no? Trabajaban para las más altas jerarquías de la monarquía. La riqueza patrimonial, material, de diseños, de cultura, de libros, las fiestas, las cenas, las comidas, etcétera, comenzaron a llamar la atención de la Inquisición. Y aquí aparece que la Inquisición aparece con el famoso acto del juicio que la Inquisición le opuso a Etienne Jamet, el juicio sobre su comportamiento. Y Domínguez Bordona en los años 30 encontró en el Archivo Histórico Nacional el expediente completo del interrogatorio de la Inquisición a todos estos maestros vinculados a este grupo artístico teatral medio festivo que estamos viendo ahora, pero tan verdaderamente serio e importante. Y cuando comienzan, ya les voy a dejar, porque veo que son las 9:05. Y cuando comienza el juicio, se van haciendo las preguntas por parte de los jueces de la Inquisición. Bueno, hay cosas que son típicas de la picaresca española. Es sabido que en el siglo XVI, XVII, el XVIII un poco menos, pero también cuando en ciudades como Salamanca, ciudades universitarias, Valladolid, etc., iba a llegar la Inquisición por las calles, iba paseando en forma de parejas, como luego la Guardia Civil, iban avisando los propios miembros de la Inquisición a la gente del pueblo, intelectuales, profesores, etc., para que ocultasen todos los libros que pudiesen ocasionar peligro. Y entonces había una cosa extraordinariamente bonita, que era abrir huecos en los muros de las paredes, se abría una portezuela y se guardaban los 2 o 3 libros que pudieran causar causa de prisión, etcétera, y se cierran. Documentos también conservados en el archivo de Simancas. Bueno, el caso es que en este caso se iban anunciando los propios inquisidores a la sociedad que vamos para allá, que tengan cuidado con lo que están haciendo, ¿no? Pero en este caso los pillaron a todos, ¿no? Y quisieron dar ejemplo. Hicieron
se conserva completa la investigación, la encuesta sobre este tema, y se le preguntaba desde los obreros hasta los carpinteros, ebanistas, yeseros, canteros, arquitectos, todos, responsables, etc. Y algunas respuestas eran pues banales, pues yo no sabía nada. Sí que al terminar la jornada del sábado, solíamos, por la noche los sábados, reunirnos en una taberna, en Cuenca, muy cerca de la catedral, muy cerca del Arco de Gemete, donde celebraban el fin de la semana, por decirlo de alguna manera, comidas, vino, en fin, canciones, música, alegría, como nosotros, ¿no? Como dice la alcaldesa de Madrid, alegría y café con leche, ¿no? Pues algo parecido hacían, ¿no? Y hasta las tantas de la mañana, ¿no? Pero les preguntaron, ¿qué hacían realmente? Según subían en la jerarquía de los investigados, las respuestas iban siendo más complejas, hasta llegar a las figuras de Etienne Jamet de Vandelvira, en la que Etienne Jamet, que fue la última, porque fue considerado el responsable de toda esta historia, cierta o no, le preguntaron a Vandelvira, que dijo lo siguiente: bueno, que era algo sin importancia, que se reunían, pues estaban cansados de la semana, de trabajo, etcétera, etcétera. Era para confraternizar con los más jóvenes, que acababan de llegar como peones, enseñar partes del oficio, experiencias que habían tenido con tal materia o tal piedra, comer, beber, disfrutar, bailar, ese tipo de cuestiones. Y dice, a mí siempre hubo una cosa, porque se pasaban libros entre ellos, ¿no? Y dice, siempre me extrañó una cosa, dice Vandelvira, y es que Etienne Jamet, casi al final de la jornada, ya de la fiesta y tal, siempre sacaba un libro negro, encuadernado en cuero negro. Y el inquisidor le preguntó, ¿y de qué libro se trataba? Y respondió Vandelvira, del Vitruvio. Libro diabólico donde los hubiera. Hay, por lo tanto, toda una serie, y todo esto en Portugal hay otros procesos semejantes que lo narran con otras historias y tal, pero este caso es un juicio. En Portugal se narra el juicio con la leyenda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ¿os imagináis? Vitruvio diabólico, con lo que lo quiero yo, íntimo amigo mío, si hemos casi nacido juntos, ¿no? Bueno, pero esto pasó, se documenta, se conserva el documento completo de esta historia. Claro, después de estas obras y del asunto que hemos comentado de Uclés, de la fachada donde interviene el primer jovencito Vandelvira, de estos grupos que van trabajando en las distintas canterías. A mí la Catedral de Cuenca es, aparte de Uclés, que me fascina, la Catedral de Cuenca siempre me ha parecido casi como todas las catedrales españolas, son como palimpsestos de arquitectura, pero encontrar que en una catedral como la de Cuenca, que se comienza en románico, gótico, tiene la zona del supuesto, llamémosle así, de momento, el primer renacimiento plateresco de Etienne Jamet, etcétera, con el arco de Jamete, tiene capillas barrocas de Martín de Aldehuela, tiene un claustro diseñado por los discípulos de Juan de Herrera en el Escorial, tiene una portada que es un falso del siglo XIX, en fin, puedes contar toda la historia de la arquitectura española en un solo edificio, ¿no? Desde el principio hasta el final, hasta que la limpiaron de los añadidos propios de los caseríos con que se solían, digamos que ocupar esos territorios próximos a los muros de la catedral, que también tienen que ver, claro, es que son cuestiones que siempre se nos olvidan cuando hacemos historia del arte e historia de la cultura. La historia política es importantísima, la historia del arte y sus lenguajes, significados más o menos codificados, son importantísimos para ello. Otros que forman parte de la antropología y de la religión,
que muchas veces se nos fugan. Como decían los vitruvianos del siglo XVI, se ne vanno in fumo, se van en humo, ¿no? Esas palabras desaparecen para siempre, ¿no? Lo decía un vitruviano. ¿Veis cómo lo del vitruviano diabólico no es descabellado del todo? Bueno, pues decía que había afirmaciones, había observaciones al respecto de este tipo de criterios o de relatos que tenían que ver con significados a veces un poco escabrosos, un poco esotéricos, y que llevarnos a describir algunos de ellos sería enormemente largo. Sirvo para el recuerdo solamente. Yo poseo un libro. No es mentira lo que estoy diciendo, ni nada de lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Que lo parezca. Un libro que se publicó en Valencia en 1850 y tantos, 60 y tantos aproximadamente, sobre mujeres emparedadas. Y todavía no se ha hecho ni una tesis doctoral, ¿no? Están los estudios del Mircea Eliade. Me van a decir, va a hablar de vampiros justo en este momento, ¿no? Pero este libro cuenta cómo, y el profesor Antonio Bonet Correa se hizo eco de ello en sus monasterios iberoamericanos, cuentan cómo las familias más nobles en Hispanoamérica fundamentalmente, pero que iban a dejar o habían enviudado la propietaria dueña de tierras de medios suficientes económicos, o que había renunciado a la vida, digamos, social, cotidiana que le correspondía por ser marquesa, por ser, no sé, un cargo noble, o por ser familia de un prelado, por lo que fuera, ¿no? Y que solían emparedarse en vida, como los libros de la Inquisición. Entonces lo que hacían era, en los muros huecos se ahuecaban, y ahí vivían eternamente en matrimonio eterno, indivisible, con Dios y con la Virgen. Había una pequeña celdita que se abría para pasarle la comida, y ahí pasaban la vida entera. En México, que siempre han sido tan especiales, muchas de estas señoras y damas pegaban ese fragmento del muro sagrado de la iglesia, un palacio. Claro, para que el servicio la atendiese a la señora mientras la señora estaba dentro del muro. No, hay libros realmente maravillosos contando estas historias que tienen mucho que ver con el ámbito de Vargas Llosa o del propio García Márquez y de tantos otros. Y es aquí, a partir de este momento y de esta catedral, cuando se va dando forma con el proyecto de catedral que todos conocemos, y que por incitación, primero por pasión por esto, con esta disposición del coro, cabecera cuadrada, aquí está el proyecto de... ¿No lo veo? Bueno, la distribución con el sagrario luego de Ventura Rodríguez, y con la cripta maravillosa que tiene y que pude ver gracias a Pedro Galera, la maravillosa sacristía de Vandelvira, que es uno de los... Yo siempre que hablo a mis alumnos les digo, no ya el Escorial, el edificio más impresionante de la historia de la arquitectura española es la sacristía de Vandelvira de Jaén. Como ven, estoy haciendo propaganda para que me nombren algo, ¿no? O me inviten a una caña o algo parecido. Pero fíjense en un detalle bastante... hablando con Pedro hace 2 o 3 años, que recuerdo que nos íbamos a Roma, me dice, pero nada, hay un proyecto, se dice, de 1620 y tantos, que se envía desde... es decir, lleva bastante avanzada en general la catedral, pero no en exceso, y que se conserva en el Archivo Secreto Vaticano, o era posible que estuviese en el Archivo Secreto Vaticano. Y recuerdo que pasé una semana encerrado en el Archivo Secreto Vaticano, que un poco más, y dije, de aquí no salgo de mi vida, o salgo de cardenal, o algo parecido, ¿no?
Y no pude dar, había pistas, está. Es decir, hay un juego de planos de esas fechas que está. Pero no fui capaz de... Pero claro, son miles y miles y miles de legajos. Pero lo que me interesa en este caso es que en esta sección de la planta de la catedral sí se descubren estos arcos que corresponderían a una arquería normal, de una catedral normal, de 3 o 5 naves, etc. Es que esto es lo que estaba Androuet y Sergeot, ese modelo francés, el otro modelo francés, no solamente en Tienjamé, del que se iban a servir de Tienjamé y se iba a servir para muchas de sus soluciones arquitectónicas y constructivas el propio Van der Vira, ¿no? Esta es la entrada, como conocen, a la sacristía, y la parte, digamos, más brillante a la que me refería antes, la parte la parte de la sacristía. Por cierto, que siempre que vengo, esto es un reproche, siempre que vengo a Jaén, Úbeda, Jaén, Baeza, me pasa algo. ¿A que sí, Pedro? Joder, recuerdo una vez que en la estación de Linares, Baeza, venía el tren desde Baeza y venía otro tren que yo tenía que coger en Linares, pero no me daba tiempo y crucé las vías. Y al subir al andén yo sentí un ruido, un chasquido como de bolígrafo Big Clack, que no era otra cosa que el menisco. Y me quedé llegando el tren y yo a punto de... Con motivo de Ventura Rodríguez y el sagrario de la catedral, estuve dando una conferencia sobre el sagrario, acordándonos mucho de luz, y al terminar la conferencia hice un gesto normal en un lugar, quiero decir, en un suelo liso, hice así con la silla y había un desnivel, con lo cual me caí de espaldas. Y me rompí este dedo que aún no he reparado, con lo cual es una deuda, además otra deuda que tiene Baeza conmigo. Y recuerdo otra cosa, pero bueno, ya me acordaré en otro momento. Muy posiblemente este es uno de los espacios en los que, cuando los historiadores de la arquitectura extranjeros se pueden apasionar por la Basílica del Escorial, yo no digo que no, o por el altar mayor del Escorial, o por la escalera mayor imperial del Escorial, o por los claustros, o por la biblioteca maravillosa del Escorial. Pero como arquitectura, esta arquitectura es ejemplar y modélica. Y hay pocos edificios, muy pocos. Yo pensaría en San Pietro in Montorio, pensaría en la Capella Chigi, en Santa María del Popolo de Rafael, pensaría en los clásicos, ¿no? Miguel Ángel en algún edificio como la Capella Sforza en Santa María Maggiore, poquitas cosas, ¿no? Que dices, o un Borromini, un Bernini, pero pequeñas cosas, ¿no? Y esto, bueno, el juego de luces, de espacios, la sobreposición de arcos que unas veces cumplen la función de arcos de descarga y en otras son meramente ornamentales, como si fueran a estar perforados como los laterales, creando juegos de luces. Es decir, esta es una obra de teatro, esta es una puesta en escena de un maestro de la arquitectura, como hacía Borromini y como hacía Bernini. Maestros de la arquitectura que ponen en escena a la propia arquitectura. Y son ellos los que iluminan con focos. Hay los días, quiero recordar que eran como 14 o 15 de febrero, 15 de febrero, que en San Juan de Letrán, en Roma, se produce un hecho de que conservemos la fotografía, se produce un hecho realmente insólito en San Giovanni Lateral. Como saben, es la Catedral de Roma y la segunda iglesia más importante después de San Pedro. Pero es la sede del obispo de Roma, que es el Papa, y es la Catedral de Roma, que no es San Pedro. Y está llena de reliquias medievales, etcétera, etcétera. Y con motivo del año santo de
1650, Inocencio X Panfili encarga a Borromini, que fue su mentor para tantas obras, el único que tuvo, y generoso, junto con el marqués de Castel Rodrigo, de origen hispano-portugués, le ordena reformar todo el interior, todo el exterior y abrir 2 brazos en el ábside y otros 2 brazos en la fachada, a la manera de los brazos de San Pedro del Vaticano, pero por delante y por detrás, como si fuera un cangrejo, por decirlo así, con pórticos a la manera del Bernini, antes del proyecto de Bernini. Y bueno, pues se hizo todo un aparato y mantuvo todos los altares medievales, conservándolos como reliquias sagradas y reliquias arquitectónicas. Estos son testimonios medievales de la religión católica, pero son testimonios históricos de una forma de hacer arquitectura en una iglesia como es una catedral, la Catedral de Roma. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue forrarlo todo, pero mantener dentro la reliquia laica, secular, de la arquitectura medieval. No solamente eso, llenó el aula central, llenó la nave central de toda una serie de pequeños edículos con todos los grandes profetas, evangelistas, etc. Y los días 15 de febrero, a la 1:15, todo San Giovanni Laterano se oscurece. No porque nadie apague la luz ni venga el fin del mundo, es negro. Y solamente por un lado lateral entran, a la manera de focos de teatro estables y fijos, focos desde las ventanas superiores que iluminan directamente las esculturas de mármol de Carrara de los profetas y de los santos. Se pensaba todo, ¿no? Ahora nos conformamos con cualquier cosita, ¿no? Con una lamparita en un rincón, dicen, mira qué reflejo da tan bonito. Bueno, pues esto además tiene aire de salón laico, es que es un lugar. Luego también se ha hablado por parte de algunos desde Chucagoitia a Linazasoro, alguno más. Hombre, ¿cómo no recordar algo de la memoria del mundo islámico con la mezquita de Córdoba y algunos otros lugares próximos a este territorio? Es posible, pero este encabalgamiento de arcos sobre columnas dobles, exentas, con estos cubos que realzan además esta serie de arcos, los entablamentos, que crea una especie, por si no quedaría todo un poco achatado. Y de esta manera es como si fuese una danza de baile, ¿no? Y ahí yo recuerdo que George Kubler, cuando en su Ars Hispaniae, cuando explicaba el patio de la herradura de la granja de San Ildefonso, decía, es un salón de baile al aire libre. Y entonces, todas las jambas de las puertas, de las ventanas, etc., están empezando a que den la señal para comenzar a bailar y a danzar. Fijaros, qué imagen tan bonita del gran historiador George Kubler. Pues a mí siempre me recordó esta idea de que aquí hay algo de civil, como ocurre con el interior de la catedral, eso lo hemos comentado nosotros, Pedro me lo enseña muchas veces, ¿no? Tú observa todo esto, ¿no? Da la impresión de que es una plaza mayor, ¿no? A ver, es una exageración lo que digo, ¿no? Pero que hay algo de civil, aparte de religioso y sagrado, enormemente importante en una complejidad de una catedral que es extraordinaria. No podía renunciar a la pulcritud de los dibujos, tanto a mano alzada como a línea y a pluma Y aquí veis las referencias a las que me refería antes de las obras de Dixeixó. ¿Quién las conocía? Tenían todos estos libros, porque estos libros de Dixeixó se difundían por miles en toda Europa. Y luego los que estaban dibujados en pergamino eran libros de regalo que daba Dixeixó a amigos franceses, a colegas franceses, arquitectos franceses, pintores, artistas, etc. Es una fantasía, tiene una historia de arquitectura francesa que es una maravilla, pero luego tiene todo un repertorio de grandes templos, etc. Y podéis fijaros en esta
sucesión e incorporación de estos arcos que descansan sobre los dados del arquitrabe de esta disposición, ¿no? Y que recuerdan lo que hemos visto aquí en esta zona, ¿no? Además, lo más interesante de este hecho es que en España, de álbumes de Dissexo, no solamente estampados, que los había por miles, sino pensad que dibujados, lo cual implicaba la multiplicación del precio a niveles verdaderamente, vamos, iba a decir de un tapiz, exagerado, no tanto, pero vamos, a niveles realmente impresionantes, ¿no? Y que se encargaba todo un mercado que organizaba el propio Dissexo, pero a través de sus franquicias. ¿Quiénes eran sus franquicias? Etienne Jamet, Andrés de Vandelvira, etcétera, etcétera, y acababan llegando a nobles, príncipes, obispos, arzobispos, etcétera. En España se conservan de los manuscritos, no de los de estampa, porque se compraban en librerías y tal, de los manuscritos dibujados a tinta sobre pergamino, se conservan algunos, no muy completos. La Biblioteca Nacional conserva 2 o 3 dibujos. El Colegio de Arquitectos de Madrid conserva un álbum de dibujos que localicé hace, ya ni me acuerdo, era un infante. Y recuerdo que yo vi este dibujo y en la asignatura decía un Vignola del siglo XIX. Y dije, ¿un Vignola del siglo XIX? No podía ser. Yo recuerdo que yo debía tener 21 años y no, era Dissexo. Pero por razones un poco, quien ha visto un Vignola tiene que decir necesariamente que no es un Vignola, ¿no? Y luego hay distintas soluciones que muchas de ellas recuerdan Arcos de Triunfo y muchas se conservan, como este álbum, se conservan en la Biblioteca Vaticana, que tiene otra colección también muy importante de manuscritos de Antoine Dissexo. Y aquí grandes palacios, modelos de construcción. Bueno, su obra es verdaderamente de ensueño, ¿no? Aparte de 2 volúmenes, l'Architecture à la Française, que recorren 2 volúmenes en los años 70, todos los edificios importantes de Francia. Palacios, iglesias, la Capilla de Ned, Écouen, los castillos del Loire, el Louvre, todo. ¿Qué tenía España parecido? Una arquitectura a la española, donde estuvieran todos los grandes edificios. Todavía estamos esperando. Claro, todo esto nos da nos sitúa en el mundo, ¿no? Es decir, no es que seamos malos, pero muy espabilados no hemos sido, ¿no? Es decir, y ya simplemente son más ejemplos que redundan en esta. Esto es simplemente para comprobar cómo este es un arquitecto de una cualidad tan extraordinaria que fijaros en estos detalles que tienen que ver con los dibujos pulcros, por un lado, los apuntes, etcétera. Pero ¿quién acaba comprendiendo que no sea un arquitecto? El secreto de la arquitectura, su magnificencia, su secreto último, y que comprenda la relación de elocuencia que existe entre estas columnas, entablamentos, etcétera, las luces, los contraluces, los contrapuestos, órdenes gigantes, órdenes pequeños. Dios mío, vamos, Juan de Herrera es estupendo, que sí, que lo es, pero esto en España, vamos, que yo sepa, ni fuera, hay arquitectos que hayan hecho cosas semejantes. Bueno, toda la catedral está llena y nos llevaría un mes comentarla, ¿no? Porque los detalles son verdaderamente infinitos. E incluso la cualidad del diseño y el esculpido de los capiteles, que tienen un repertorio. Podríamos hacer un tratado de arquitectura de los capiteles de la catedral de Jaén y nos sorprenderíamos. No hay tantos iguales, ¿eh? No hay tantos iguales. Hay
a veces da la impresión de que en algunas partes como esta, Vandervira quiso escribir un tratado de arquitectura en piedra. En vez de con láminas y dibujos, estamparlo, ponerle su nombre y luego venderlo, etc., dijo, no, levantado, construido, para que la gente pase las páginas de esta manera. Hombre, no se pueden pasar así porque una columna pesa mucho, ¿no? Pero esta sería esta es una foto del libro espléndido de Pedro Galera sobre la catedral de Jaén, donde aquí se les ve danzar de nuevo. Les hemos visto antes como separados. Va a comenzar el baile en la sala capitular y aquí ya están dentro y están bailando. Y basta como verse entre los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Los órdenes de arquitectura, las columnas, sus alturas, sus luces. Bueno, estos son detalles que son muy importantes, especialmente me interesa mucho el origen, que yo aún no tengo claro, el origen lombardo de esta disposición de óculos y también veneciano, no solamente lombardo, que es tan frecuente tanto aquí en la cripta de la catedral como en otras obras de Vandervira y en otros edificios del Renacimiento también de esta época. Claro, ¿qué decir de cada detalle? Voy a hacer publicidad de tu libro, porque es un libro con unas fotografías extraordinarias, ¿no? ¿Dónde se vende? Era Lumber quien editó el libro. Sí, Lumber. Es una cosa espectacular como libro. Y yo creo que con esto ya... Sí, este es el último, este es el detalle. Bueno, lamento haber sido tan pesado, pero a mí estas cosas, como habéis visto, pues me apasionan, y más rodeado de amigos de toda la vida. Nada más. Muchas gracias. Una intervención muy breve del film. Sí. Yo tuve la suerte de conocer a un personaje también enamorado de la arquitectura y un poco loco, don Víctor Dors. Sí. Don Víctor Dors, en clase, un día hizo una comparación parecida a la que tú has hecho de la música, pero con el Escorial y el ritmo del vals. Y él saltaba por el pasillo del aula y todos decíamos, yo también, se ha vuelto loco don Víctor. No lo apliques a mi persona, que yo no he bailado. No, él sí bailaba. Sí. Se atrevía. No, pero es muy frecuente eso. Luis Moya también lo hacía. Hubo una generación en esos años 40, 50, por ahí, que sí, que las relaciones entre música y arquitectura las cultivaron y mantuvieron. Sí. El propio Said de Uiza también. ¿Quién más? Alejandro de la Sota. Es que hubo muchos que... pues tuvieron esa pasión por la música. Luego estaban los más eruditos, los que estudiaban el arte griego y romano e intentaban hacer sonar las notaciones en piedra que se conservaban en Grecia, en esta zona del Mediterráneo. Pero fíjate que en este sentido hay cosas súper interesantes. Aparte de esas... Las notaciones que existen musicales en Grecia y que están transcritas ya a finales del 19, principios del 20 y tal, ¿sabes quién las financió? La traducción, y ideó y costeó una orquesta para tocarlas, el Conde Güell, y se tocaron en la inauguración del Parque Güell de Barcelona, frente al Mediterráneo y al balcón del Mediterráneo. Bueno, quiero decir que la arquitectura, ciertamente, y la música y la arquitectura son íntimos amigos. En efecto, completamente de acuerdo. Bueno, pues si no hay ninguna cosa más. Bueno. Delfín, muchas gracias. Gracias a ti. Por lo que... No. Yo le habré traído con muchísimo gusto y yo creo que efectivamente ha quedado claro. Esta es la amistad que nos une durante años y años, de tantas complicidades, tantas propuestas. Oye, ¿nos inventamos esto? Venga, vamos a inventarnos esto. Y es una relación continua, cotidiana, ¿no?
y eso es muy gratificante. Exactamente. Bueno, pues gracias a todos por... Muchas gracias.